Santo eres tú, Señor. ¿Cuántos han venido a adorarle, mi hermano? ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a exaltarle? Abra su corazón, mi hermano. Él conoce nuestros corazones, mi hermano. Señor, tú sabes que venimos dispuestos, papá, a adorarte, porque tú nos has dado en la entrada, Señor, hasta tu lugar santísimo, porque es por tu sangre que podemos entrar a adorarte, Señor. Por tu misericordia que nuestra alabanza puede llegar hasta ti, Señor, como un perfume agradable, Señor. Aquí estamos, Señor. No hay nadie como tú, papá. Aquí estamos, Señor. Estoy a tus puertas. Estoy ante tu altar. Dígaselo así. Cuán amables son, tus moradas son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Y soy bienaventurado al estar cerca de sus atrios. Diga el velo. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Dígale así. Es un privilegio estar en tu presencia, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, escucharte y contemplar tu majestad. Sí, Señor, te adoramos a ti, porque es un privilegio estar en tu presencia, Padre. Dígale así, estoy a tus puertas. Dígaselo, estoy en tu altar. Ante tu altar, Cuán amables son, dígaselo. cuán amables son, tus moradas son mi Dios, y cuánto te anhela mi alma. Sí, Señor, y soy bienaventurado Bienaventurado al estar. Sí, Señor, cerca de tus atrios. te adoramos. El velo se rasgó, no hay más separación entre tú y yo, mi Dios. Dígaselo. Es un privilegio estar en tu presencia, Sí, Señor, es incomparable entrar a tu santo lugar, es un honor estar postrado ante tus pies para adorar, dígale escucharte. escucharte y contemplar tu majestad. Dígale, es un privilegio. Es un privilegio estar en tu presencia. Sí, Señor, Es incomparable entrar a tu santo lugar. dígaselo. Es un honor estar Posado ante ti. postrado ante tus pies para
Jonás. Profeta Jonás, capítulo 2, versículo 9. Gloria a Dios. Si ya lo tiene, si no, escuche la palabra del Señor y vamos a orar. Dice así la palabra de nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación, ¿de quién es, mi hermano? Es de Jehová. Así es, Señor. Cada día, Padre, tú nos enseñas, nos iluminas, Padre amado, para que entendamos, Señor, que la salvación viene de ti, Padre. La salvación no es del hombre, el hombre ni siquiera te busca, el hombre no se sujeta a tu ley ni puede hacerlo, el hombre te aborrece, Señor, el hombre ama su pecado más que a ti, el hombre no busca a Dios, el hombre no teme a Dios. De hecho, el hombre cree que no te necesita, Padre. El hombre cree que con tener lo necesario para el cuerpo es suficiente. Cuando tu palabra dice, Padre, que el hombre está muerto espiritualmente y que necesita reconciliarse contigo, o va a terminar en el infierno, Señor. Pero aún así el hombre no puede ver eso. Nosotros lo podemos ver ahora, Padre, ahora que estamos en la luz, ahora que estamos en tu reino, Señor, ahora que tenemos al Espíritu Santo. Podemos ver nuestra condición antes de Cristo y podemos ver nuestra condición ahora en Cristo, Señor. Antes éramos ciegos, ahora vemos. Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida, vida de Dios, vida eterna. Antes éramos por naturaleza hijos de ira, hoy somos hijos de Dios. Y todo esto gracias a ti, Padre, porque nos amaste, porque tuviste misericordia, Padre, porque no nos pagaste conforme a nuestra maldad, porque merecíamos la condenación todos, porque no hay justo ni aun uno. La paga del pecado es muerte y eso merecíamos, Señor, pero tú tuviste misericordia, Padre, y diste a tu Hijo amado, a tu Hijo santo, para que Él muriese por nosotros, Señor, y ahora nosotros vivamos por Él. Te damos las gracias, Padre. Te rogamos que en esta noche nos enseñes como siempre, nos hables a nuestra vida, nos sigas instruyendo, Padre, en tu palabra. En tus manos nos dejamos. En el nombre de Jesús, tu iglesia dice amén. Seguimos con nuestro tema, la salvación ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Vaya usted a Juan 15, 16. Hoy vamos a ver un tema, mi hermano, el cual es un tema que para muchos les causa mucha confusión, no lo pueden entender. ¿Qué les causa este tema? No cualquiera puede entender este tema que vamos a ver el día de hoy, y no lo quieras entender con tu mente, porque no es fácil de entender este tema. Ya le pedimos al Señor que nos dé la gracia y la sabiduría de enseñar y de aprender. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Por este tema, mi hermano, la iglesia cristiana se ha dividido. Ya hay un grupo que se determina arminianos y otro grupo que se determina calvinistas. A ver, ¿cómo se llaman los grupos? Arminianos y calvinistas. Los dos se dicen ser cristianos, pero unos creen en esta doctrina y unos no creen en esta doctrina que vamos a ver. De hecho, al dar esta enseñanza, ¿cómo creen que nos van a llamar a nosotros? Calvinistas. A ver, ¿cómo nos van a llamar? Cuando alguien escuche esta enseñanza que voy a dar hoy, los que sean arminianos van a decir, esos son calvinistas. ¿Tú has visto ahorita que saqué un libro de Calvino? Aquí tengo un libro de Calvino. O te voy a decir, así dice Calvino, ve a la página de Calvino 3, te voy a decir. ¿Qué vamos a ver? La palabra de Dios. Esta doctrina es bíblica. A ver, ¿esta doctrina es qué? Es bíblica. Es la palabra de Dios. Para que tú tengas respuestas cuando te digan, es que tú eres calvinista. No, yo soy seguidor de Cristo y creo la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y esta doctrina la vamos a ver que está en la Biblia. Mire, vamos a verlo. Juan 15, 16. ¿Lo tiene? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? No me elegiste vosotros a mí. A ver, ¿a cuánto les queda claro esa parte? ¿Qué dice Cristo? A ver. Vosotros no me eligieron a mí. ¿Qué dice después? Yo os elegí a vosotros. ¿Sí es bíblico? A ver, ¿quién escoge a quién? Dios escoge al hombre. Aquí está hablando de la salvación.
O sea, para que el hombre pueda ser salvo, ¿quién tiene que escoger a quién? Dios al hombre. Dios es el que escoge, mi hermano. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer esto y no cometer ninguna injusticia? Porque la gente luego que escuche esto va a decir, es que si tú dices eso, yo pienso que tu Dios es injusto, porque está haciendo acepción de personas, porque no le da oportunidad a todos. Mira, Dios le da oportunidad a todo el mundo. Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda, ¿verdad que sí? Dios quiere que todos sean salvos, ¿verdad que sí? ¿Quién no quiere? El hombre. El hombre no quiere venir a Cristo. El hombre no quiere arrepentirse de sus pecados. El hombre no quiere creer en Jesucristo. El hombre no quiere, porque ama más su pecado que a Jesucristo. Ya quedó comprobado. Hace 2000 años vino Jesucristo y todo el mundo le rechazó. Algunos creyeron y vamos a ver por qué creyeron, porque Dios ya los había escogido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué Dios puede hacer esto? Porque Él es Dios. Simple y sencillamente porque Él es Dios, Él es el creador, Él es el dueño y Él es soberano y Él hace lo que quiere con su creación como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Y nadie puede altercar contra Dios, nadie le puede reclamar, nadie le puede pedir cuentas. Ahora te hago una pregunta, ¿tú crees que Dios hará algo injusto? ¿Tú crees que Dios hará algo que sea injusto? ¿Qué hubiera sido lo justo en cuanto el hombre pecó y cuando todos pecamos? ¿Qué hubiera sido lo justo para todos? Que todos fuéramos ¿a dónde? Al infierno. Y si Dios quiso salvar a un grupo de los que ya estábamos condenados y tener misericordia de ellos, ¿dónde está la injusticia ahí? ¿Dónde cometió alguna injusticia? ¿Los que se van a ir al infierno se van a ir justamente al infierno? Sí. Y de los que Él tuvo misericordia, somos salvos por Cristo, porque Cristo ya pagó mi deuda, Él murió por mí. ¿Cuántos serán amén? ¿Se comete alguna injusticia? No se comete ninguna injusticia, pero hay gente que piensa que Dios es injusto y ahorita lo vamos a ver. Miren, dice ahí otra vez, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí ¿a qué? A vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis ¿qué? Fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Nos puso para que demos ¿qué? Fruto, porque cuando damos fruto, ¿quién es glorificado? Dios, el Padre es glorificado cuando llevamos fruto. ¿Cuántos dicen amén? Miren, vamos a ver algunos textos, hermano, donde Dios siempre ha escogido. Aunque a la gente no le guste, Dios siempre ha escogido. Vamos a ver estos textos. Vaya usted a Nehemías 9:7. Nehemías 9:7, está en el Antiguo Testamento. Si encuentra Crónicas, Segunda de Crónicas, por ahí adelante, ahí los va a encontrar. Nehemías 9:7. Va a pasar Esdras y adelantito de Esdras está Nehemías. ¿Lo tiene? Dice así, 9:7, ¿tú eres quién? Oh Jehová, el Dios que ¿qué hizo? ¿Escogiste a quién? A Abraham. ¿Por qué escogió a Abraham y no a otro? ¿Por qué él quiso escoger a Abraham? Simple y sencillamente, él quiso escoger a Abraham. ¿Habrá alguien que le reclame? Abraham tenía más hermanos, había más gente viviendo en su pueblo, pero Dios, ¿a quién quiso escoger? A Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre de ¿qué? De Abraham. ¿Sí? A él le da las promesas de que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto es a través de Cristo. Vaya usted ahora a Deuteronomio 7:6. Deuteronomio 7:6. ¿Ya lo tiene? Aquí le dice el Señor a Israel, porque tú eres pueblo ¿qué? Santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ¿qué dice? Te ha escogido. ¿Por qué el pueblo de Israel era el pueblo del Señor? Porque Dios lo escogió, ¿verdad? Para hacerle un pueblo ¿qué? Especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Por qué lo escogió? Dice en el 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha ¿qué? Escogido. ¿Sí va conmigo en la lectura, hermano, en el 7? No por ser vosotros más que todos los ¿qué? Los pueblos. ¿Eran más Israel que los demás pueblos? ¿Era mejor? Pues vosotros eras el más ¿qué?
insignificante de todos los pueblos. ¿Cuántos tienen la seguridad de que Dios te escogió? Hay como 3 por lo menos. ¿Cuántos tienen la seguridad de que Dios te escogió? ¿Por qué te escogió? Por pura gracia y misericordia. ¿Qué tendríamos mejor nosotros que los que ahorita no han creído en Cristo? ¿Qué tenemos mejor? Dice que de lo más vil, necio, menospreciado y débil del mundo escogió Dios. Yo todavía escucho a algunas personas todavía que dicen, es que yo no era tan malo, por eso Dios me escogió. Tú no eres escogido. Un escogido de Dios sabe que él no tenía nada porque Dios lo escogiera. ¿Qué teníamos? Yo ni lo buscaba, ni me interesaba Dios. A mí ni me importaba la religión, no me interesaba. Él fue el que vino y se manifestó a mi vida. Él se manifestó a los que no le buscábamos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios es el que escoge. Dice en 1 Samuel 2:27, vamos a ver que él escogió a Aarón para su sacerdote. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. ¿Quién fue el primer sacerdote del Señor? Aarón, ¿verdad? ¿Quién lo escogió? Dios. ¿Por qué escogió a Aarón? Porque él quiso, mi hermano. 1 Samuel 2:27, ¿lo tiene? Y vino un varón de Dios a Elí. Elí era el sacerdote en ese tiempo, era descendiente de Aarón, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre? Está hablando de Aarón, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. ¿Y qué dice Dios? Y yo le escogí por mi sacerdote. ¿Entre cuántas? Si usted lee la historia de las tribus de Israel, por ahí hay una tribu que se levantó contra Moisés, hermano. Ahorita no recuerdo qué tribu, parece que era la de Benjamín. Se levantaron contra Moisés y le fueron a reclamar, ¿a poco nada más por ustedes habla Dios? Ellos querían también el sacerdocio, mi hermano. ¿A quién escogió Dios? A Aarón. Concen amén. Por eso más adelante vamos a ver que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene que misericordia, mi hermano. Dios es el que elige. 1 Crónicas 15. Ahí vayas adelante de Samuel, luego va a pasar Reyes y adelante de Reyes está Crónicas. 1 Crónicas 15, versículo 1 y 2. Esta introducción que te estoy dando es para que vayamos entendiendo cómo es nuestro Dios. Él es soberano y Él hace como Él quiere, ¿verdad? 1 Crónicas 15, versículo 1 y 2. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe de ser llevada sino por ¿quiénes? Por los levitas. Los levitas, para los que no sepan, eran una tribu de las 12 tribus del pueblo de Israel. A ver, ¿qué eran los levitas? Era una tribu, ¿verdad? ¿Cuántas tribus eran? Eran 12, pero ¿a quién escogió Dios? A los levitas, porque a ellos ha elegido ¿quién? Jehová, para que lleven el arca de Jehová y le sirvan como. ¿Qué pasaba si otra persona que no fuera de la tribu de Leví se atrevía a tocar el arca? Caía muerto. Entonces, hay que entender, miren, por ejemplo, ¿quién coloca los miembros del cuerpo en la posición donde Él quiere? Dios, ¿verdad? ¿Quién coloca los miembros en el cuerpo? Dios. ¿Cómo los coloca? Como Él quiere. Yo no quería ser pastor. Yo de hecho le decía al Señor, yo de pastor no, Señor. Es una responsabilidad muy grande. Y hay gente que de hecho tiene miedo de ser pastor porque sabe que no es fácil. Pero si Dios te pone como pastor, ¿qué vas a hacer? Ahorita que está a tu lado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir como Jonás? Cuando Dios le dice a Jonás, vas a ir a Nínive y les vas a decir que se arrepientan o los voy a destruir, ¿qué hizo Jonás? Quiso huir de la presencia de Dios. ¿Tú crees que alguien que ya fue escogido por Dios para una función va a poder ganarle a Dios? No se va a poder. Ir a mi hermano,
Si Dios te llamó a que vayas a predicar, vas a ir a predicar el evangelio. Si Dios ya te llamó a ser pastor, vas a ser pastor aunque tú no quieras ser pastor. Porque no está en nosotros, la obra es de Dios, el poder es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo lo que Dios ha determinado, ¿va a suceder o no va a suceder, mi hermano? Va a suceder, mi hermano. Entonces aquí Dios escogió a los levitas, ¿verdad? Y son los únicos que podían estar en el servicio del arca. Segunda de Crónicas 6:6. No vamos a ver todas las citas, hermano, porque no vamos a acabar el tema. Ya otra cita nomás y ya vamos a ver cómo Dios es el que escoge para salvación. Segunda de Crónicas 6:6, ¿lo tiene? Mas a Jerusalén, ¿qué dice Dios? He elegido. ¿Para qué la eligió a Jerusalén? Para que en ella esté mi nombre. Dios eligió la ciudad de Jerusalén para que ahí construyeran el templo y para que allá fueran a adorar ¿a quién? A Dios. Y dice, y a David he elegido. ¿Quién escogió a David, mi hermano? Dios, para que esté sobre mi pueblo Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerda cuando Dios manda al profeta Samuel a ungir a uno de los hijos de Isaí? ¿A quién le presenta a su papá al profeta? A sus hijos mayores, de tener unos grandotes así. Y a todos ellos desechó Dios. ¿Y a quién escogió? A David. A David, para que fuera el pastor de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya usted a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Gloria a Dios. Si tú eres creyente, tú tienes que saber por qué eres creyente. Y si tú ya tienes tiempo aquí, viniendo aquí, escuchando la palabra y aún no le entregas tu vida a Cristo, también hoy vas a saber por qué. ¿Lo tiene usted? Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros, está hablando de la iglesia, los cristianos. ¿Qué hacemos los cristianos? Debemos de dar, ¿cuándo? Siempre gracias a Dios respecto a vosotros. Aquí estaba hablando el apóstol Pablo, que él daba gracias por los hermanos. Hermanos amados por el Señor. ¿Qué somos, mi hermano? Diga, amados. Somos amados por el Señor. De que Dios os haya, a ver, ¿qué hizo Dios? Nos escogió, ¿verdad? ¿Os haya qué? Escogido. ¿Desde cuándo, mi hermano? Desde el principio. ¿Para qué nos escogió desde el principio? Para salvación. ¿Por qué eres creyente? ¿Por qué eres salvo? Pero lo que estamos leyendo, porque Dios me escogió. A ver otra vez, ¿qué hizo Dios? Recuerde que todos por el pecado, ¿qué merecíamos? La condenación. Miren, Dios podía no salvar a nadie. Era una opción. A ver, ¿qué podía hacer Dios? No salvar a nadie y a todos mandarnos al infierno. Segunda opción, podía salvar a todos y todos iríamos a la gloria con Dios. Pero Él no escogió ninguna de esas dos. ¿Cuál escogió? Salvar a algunos. A ver, ¿cuál opción escogió el Señor? Salvar nada más a algunos. Y nadie puede cuestionar a Dios y decir que es malo porque no quiso salvar a todos. No, Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? O sea, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere. Parecería que si yo tuviera una mejor idea y yo le podría decir, Señor, ¿por qué no salvas a todos? ¿Qué le estaría yo diciendo a Dios? Que yo soy más que, más sabio que Dios y más bueno que Dios. ¿Seremos más buenos y más sabios nosotros que Dios? Miren, ¿sabe por qué la gente tiene un conflicto de que dice, ¿por qué Dios no salva a todos? ¿Sabe por qué? Porque Él no entiende que todo lo que hace Dios es para su gloria. A ver, todo lo que hace Dios, ¿para qué es? No es para el hombre, mi hermano, es para la gloria de Dios. ¿Qué le da más gloria a Dios? ¿Salvar a todos o salvar a unos cuantos? A ver, ¿por qué le da más gloria a Dios salvar a algunos cuantos? A ver, ¿cómo cree que vive alguien que sabe que es escogido de Dios? ¿Cómo cree que vive todos los días de su vida? Vive, hermano, con una gratitud a Dios. Yo estoy hablando de los verdaderos creyentes, ¿eh? Si el que está a tu lado no es agradecido, ¿qué quiere dar a entender? No es creyente, mi hermano.
Un verdadero creyente todos los días de su vida, lo primero que hace cuando despierta, le va y le da la gloria a Dios y le da las gracias, porque siendo un miserable pecador, tuvo misericordia de él y lo escogió. ¿Cuántos dicen amén? Y si salvara a todos, pues todos le dirían, pues gracias Señor, nos salvaste a todos. Cuando a mí el Señor me alcanzó, hermano, yo pude ver, hermano, que yo era un bienaventurado, un privilegiado, porque entre millones de personas me escogió. Yo podía ver a todos ciegos, yo veía a los que me vendían, a mis vecinos, todos estaban ciegos y yo ya veía, hermano, yo brincaba de gozo porque Dios había tenido misericordia de mí. ¿No te pasó a ti, hermano? ¿Y no sigues sintiendo alegría de que Dios te escogió a ti? Mira, cuando escogen a uno de la selección se quiere morir de que lo escogieron. Cuando la señorita México gana el Miss, ¿qué? Mundo, Miss, ¿cómo se ponen a llorar? A ti te escogió Dios entre millones de seres humanos, sin merecerlo, incondicionalmente, por amor. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que estemos entendiendo. Entonces, ¿para qué nos escogió? Para salvación, ¿verdad? Miren, para que le quede claro, Mateo 22:14. Mateo 22:14. ¿Sabes que Dios le manda a predicarle a toda criatura? ¿Sí lo sabe? ¿Sí ha leído la historia de la parábola de las bodas? ¿A cuántos mandó el Señor llamar? A todos, dice, ve por todos los caminos y invítalos a todos. ¿Sí lo ha leído? Y se llenó la casa, ¿verdad? Sí dice ahí que sí. Ahí dice que sí se llenó. Mira, ahorita lo vamos a ver. Mateo 22 lo tiene. Dice, nada más déjenme encontrarlo. Ahí está. Desde el 10 vamos a ver. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron ¿a cuántos? A todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron ¿qué? Llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba ¿cómo? Vestido de boda. Así hay mucha gente dentro de la iglesia. No ha creído, mi hermano. No ha creído, no cree en el Señor Jesucristo, no se ha arrepentido, duda de su salvación, no tiene la justicia en su vida, no está seguro de haber sido justificado. ¿Qué le dice ahí el Señor? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? ¿Qué hace alguien que no sabe si es salvo? Se queda callado, ¿verdad? No sabe ni qué responder. Entonces el rey dijo a todos los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y cuántos, hermano. Mira, hermano, de todos los que estamos aquí, quiera Dios, hermano, que todos seamos, porque si el que no está a tu lado no es un verdadero creyente, ni sabe a dónde va a ir cuando muera. Va a ir a un lugar de tormento, a pasar toda la eternidad. Si aquí piensa que está sufriendo, ¿te imaginas ahí en el infierno? Día y noche, sufriendo por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque no quiso entregarle su vida al Señor Jesucristo. Dile que está a tu lado, ¿será tan difícil entender que le tienes que entregar tu vida al Señor Jesucristo? ¿Será tan difícil, mi hermano? ¿Cuántos ya experimentaron que cuando vivimos a nuestra manera nos fue mal? A ver, pregúntale a que está a tu lado, ¿cómo te fue cuando vivías sin el Señor? ¿Cómo te fue? ¿Nos fue bien, hermano? Nos fue bien mal. Si gracias a Dios ahorita algunos todavía tenemos matrimonio, pero hermano, vivíamos bien mal. Todos vivíamos bien mal. Nuestros hijos, gracias a Dios, no son ahorita drogadictos, ni alcohólicos, ni están en la cárcel, gracias a Dios. De algunos, porque otros sí pagaron el precio. Hermano, entregarle tu vida a Cristo es para bien. Es para que Él gobierne tu vida, dirija tu vida y te enseñe a vivir como se debe de vivir para que te vaya bien aquí y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Y la gente todavía está pensando, a ver, ¿le entregaré mi vida al Señor? ¿Lo aceptaré como mi Salvador y mi Señor? Es que esa gente, hermano, está, ¿cómo está? Dice la Biblia que está. Está ciega, mi hermano, está ciega, no alcanza a ver. Entonces, ¿cuántos son llamados? Muchos. ¿A cuántos se les va a predicar el evangelio? Mira, no hay persona que no haya escuchado ya el evangelio de Cristo.
¿Por qué te digo que no hay persona? Porque yo a cualquiera que le predico dice, sí, ya me han dicho, pero no, los cristianos son así. O sea, si ya han escuchado el evangelio, no lo han escuchado por lo menos una vez. Todo mundo lo ha escuchado por lo menos una vez, porque ahí está el internet y de alguna manera les ha llegado el mensaje de Cristo, sea por un folleto como sea, han escuchado, han sido llamados. ¿Pero cuántos escogidos? Pocos. ¿Quiénes? Los que Dios ha escogido. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ahorita lo vamos a ver. Mire, vamos a verlo. Está ahí en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Yo tengo que saber desde cuándo el Señor ya me había apartado, mi hermano. Efesios capítulo 1, versículo, ¿qué dijimos? 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién nos bendijo, hermano? En Cristo. Por Cristo somos bendecidos, ¿verdad? Según nos escogió. ¿Qué hizo nuestro Dios? Nos escogió en Él, en Cristo. ¿Cuándo, mi hermano? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo puede ser que Dios ya me había escogido si yo todavía ni nacía? Porque Dios es omnisciente, mi hermano. Él todo lo sabe. Antes de que yo naciera, Él ya me conocía. Dios, hermano, vive en la eternidad. Ahí no hay tiempo. Miren, hay quienes piensan, hermano, que Dios ve el futuro. Dios determina el futuro, mi hermano. No lo ve, lo determina. Nada sucede que no lo haya decretado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que piensa que Dios tiene una bola de cristal y dice, a ver, vamos a ver, un día van a nacer Vicente, a ver, voy a ver dónde van a nacer. No, Vicente nació donde nació porque ¿quién lo determinó? Vicente nació como varón porque ¿quién lo determinó? Dios. Mira, tú te has preguntado, ¿tú escogiste la mamá que tienes? ¿Quién lo determinó? ¿Tú determinaste tu sexo? Dios lo determinó. ¿Tú determinaste el lugar donde naciste? ¿Tú vas a determinar el día que vas a morir? ¿Tú vas a determinar la manera en que vas a morir? ¿Quién lo determina todo? Dios. Él es soberano y Él es poderoso para hacer todo lo que Él quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuántos tienen la seguridad de que ya Dios te perdonó todos tus pecados? ¿Sí tienes la seguridad de que Dios te perdonó todos tus pecados? ¿Y cómo vives si ya Dios te perdonó todos tus pecados? En santidad, no perfecta, pero trato de obedecer a Dios y de apartarme cada día ¿de qué? Del pecado. ¿Cómo nos escogió en el 5? En amor, habiéndonos predestinado, ahí está otra vez, nos predestinó para ser adoptados ¿qué? Hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo nuestro Señor y Salvador, según nuestras obras, ¿no, verdad? Según porque íbamos a creer en Él un día, ¿no? Entonces, ¿por qué según qué? Mira, te vas a encontrar gente que te va a decir, es que Dios ya sabía que tú ibas a creer. Ah, órale. Entonces, no, la Biblia, ¿qué dice de la fe, mi hermano? Que la fe es ¿qué? Un don de Dios. Nadie puede creer si el Padre no le da la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué nos escogió? Por el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso nada más. ¿Para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué recibe el Señor? La gloria, la alabanza de quienes, de los que sabemos que Él tuvo misericordia, con la cual nos hizo aceptos en quién, en el amado. Hasta aquí estamos hablando de Calvino, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, vaya usted a Romanos 9:10. Sí, hermano, porque tú das esta enseñanza y no te caen encima todos los arminianos y empiezan con sus argumentos.
¿Ya lo tiene? Romanos 9:10. Vean cómo escogió aquí. Aquí va a nombrar a dos personas y vamos a ver que escogió a una de ellas. ¿Ya lo tiene? Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, Isaac nuestro padre, aquí está hablando de Rebeca, esposa de Isaac. Ella concibió a dos niños, y en el 11 dice, pues no habían aún nacido, vean, todavía no nacían, ni habían hecho ¿qué? Ni bien ni mal, ¿verdad? No habían hecho ni bien ni mal ni uno de ellos, para que el propósito de Dios, conforme a ¿qué dice? A la elección, ¿qué dice? Permaneciese, no por las obras, sino por el que ¿qué, mi hermano? Por el que llama. Ahorita vamos a ver que Dios escogió a uno de esos dos niños, pero los escogió porque hizo bien. Todavía ni nacían. Se le dijo el mayor que servirá al menor. Como está escrito, vean, a Jacob, ¿qué hizo Dios con Jacob? Lo amó. Y más a Saúl, ¿qué hizo Dios? Mira, hermano, esto la gente no lo puede entender. Ellos no pueden concebir a un Dios que puede aborrecer a alguien. Aquí aborrecer es simplemente que no lo quiso, ¿qué? No lo escogió. No lo escogió. ¿A quién escogió? A Jacob. ¿Por qué escogió a Jacob? Porque lo amó. Mira, hermano, hay dos tipos de amor de Dios. Hay un amor general a toda su creación. Dios a toda su creación le da la vida, le da de comer, hace salir su sol sobre todos ellos, está esperando que se arrepientan y vengan a Cristo para que sean salvos. Ahí está el amor de Dios, pero hay un amor especial que es para sus hijos. Desde la eternidad nos escogió y cuando ya nacimos en esta tierra, con su Espíritu Santo nos llamó, nos convenció de pecado, justicia, juicio, nos dio un corazón nuevo, nos dio su espíritu, nos dio la fe, nos dio el arrepentimiento para que pudiésemos venir a Cristo. Ese es un amor que, mi hermano, especial. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ahí por eso dice que a uno lo amó y a otro, ¿qué dice? Lo aborreció, ¿verdad? Y luego, fíjense, esto, el que no entiende esto, ¿qué dice en el 14? ¿Qué pues diremos? ¿Qué piensa alguien que no entiende esto? Que hay injusticia ¿en qué? En Dios. ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué dice? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, ya Dios había determinado, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Ya lo había establecido Dios o no lo había establecido? Ahora, ahí vemos, hermano, los atributos de Dios, mi hermano. Ahí vemos la misericordia de Dios y también vemos la justicia de Dios, porque también Él va a aplicar la justicia en aquellos que han pecado. Así que no depende del que quiere, ni del que corre. Aquí hay gente, hermano, que piensa que alguien va a querer, alguien va a estar diciendo, Señor, sálvame, yo quiero ser salvo, y Dios no va a querer. No existe eso, mi hermano. No hay nadie que quiera. ¿Cuántos de aquí le hemos predicado a gente? ¿Quiere la gente arrepentirse, mi hermano? Nadie quiere, mi hermano. No vas a encontrar uno que diga, pues es que sí quiero, pero como ya me dijeron que a lo mejor Dios no quiere, pues no, ¿para qué voy? No vas a encontrar a nadie así. Nadie quiere, mi hermano. Nadie busca a Dios. Todo mundo aborrece a Dios. Aquí dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quién. Sino que de Dios que tiene ¿qué? Misericordia, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, ¿qué hace Dios, mi hermano? Endurece. Mira, ahorita vamos a ver por qué razón Israel no creyó, mi hermano. El pueblo de Israel no creyó porque Dios le cegó. Le cegó, mi hermano. Le cegó su entendimiento para que oyendo la palabra no la pudieran entender. Y a nosotros, hermano, en su misericordia nos concedió entender la palabra de Dios. Y esa es su misericordia de Dios. Dice ahí que entonces al que quiere endurecer, ¿qué hace Dios, mi hermano? Lo endurece. Y luego dice, ahí fíjense, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? O sea,
Va a haber alguien que diga, si Él es el que endurece, entonces ¿por qué todavía nos echa la culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Usted ha visto que un jarrito le reclama al alfarero, mi hermano? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí hace una pregunta a Dios. ¿No tiene potestad Dios para hacer vasos de honra y de deshonra? ¿Verdad que sí? Porque es Dios, mi hermano. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar, qué dice? Su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados ¿para qué? Para destrucción. Mi hermano, nosotros éramos vasos de ira, mi hermano. Pero ahorita, gracias a Dios, ¿qué somos ya? ¿Por qué éramos vasos de ira? Porque dice que por naturaleza éramos hijos de ¿qué? De ira, ¿verdad? Pero en la misericordia de Dios ahora somos ¿qué? Hijos de Dios. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, ¿dónde las mostró? Para con los vasos de misericordia, que Él preparó desde cuándo, mi hermano? De antemano para gloria, a los cuales también, ¿qué ha hecho con esos vasos de misericordia? Ha llamado, esto es a quienes, mi hermano, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de ¿qué? De los gentiles. Entonces, vamos a ver cómo Dios, mi hermano, depende de Él para que yo pueda entender la palabra del Señor y ser salvo. Mire, vaya usted a Mateo 13:10. ¿De quién depende que podamos entender la palabra? De Dios, mi hermano. Yo no sé si te pasó a ti que alguna vez quisiste leer la Biblia y no la entendiste. A mí me pasó. Yo compré mi Biblia, la leí, la cerré, porque no la entendí. Hasta 10 años después Dios me permitió entenderla. Ahí la tuve como adorno en mi librero, 10 años estuvo ahí porque no la entendía. Mateo 13:10, ¿lo tiene? Vean por qué la salvación depende de Dios y no del hombre. Miren, aquí Jesucristo les acababa de predicar una parábola, la parábola del sembrador, y aquí los discípulos le preguntan. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas? ¿Qué? Por parábolas. ¿Qué les responde Cristo? Porque a vosotros os es dado saber ¿qué? Los misterios del reino de los cielos, mas a ellos ¿qué, mi hermano? Porque hay gente que no puede entender la palabra de Dios. Dios no le ha permitido entender la palabra. Y aunque sea un arquitecto, un doctor, un científico, aunque sea el más sabio de esta tierra, si Dios no le concede entender la palabra, no la puede entender. Para él la palabra es locura. A ver, ¿qué es para él la palabra? No la puede entender, mi hermano. Yo no sé si te acuerdas tú el día, hermano, que cuando te alcanzó el Señor y empezaste a leer la Biblia, hermano, empezaste a entender la Biblia, la palabra del Señor, y pudiste ver que eso es una sola historia desde la creación del pueblo de Israel, de cómo es cautivo, de cómo Dios lo saca de la cautividad, los profetas, el Nuevo Testamento, los evangelios, y empezaste a entender la palabra de Dios. ¿Quién te dio esa gracia? Dios. ¿Por qué? Porque éramos vasos de misericordia y pudimos entender. Ellos, me dice ahí Cristo en el 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué dice? No ven, y oyendo, no oyen ni entienden. Si tú le quieres explicar a una persona que está muerta espiritualmente, que está separada de Dios, que necesita reconciliarse con Dios por medio de Cristo, ¿te entenderá? No entienden nada, mi hermano. Hoy llegó una clienta como siempre y me hizo plática, ¿y qué creen? Que le empiezo a predicar. ¿Qué creen que hizo a los 2 minutos? Se van así, mi hermano. Yo le estaba diciendo, porque me estaba diciendo que acababa de morirse una hermana, pero que ella ya no sentía dolor porque su hermana ya estaba descansando. Le digo, bueno, la Biblia dice que los cristianos van con Dios, pero los que no son cristianos se van al infierno, ¿eh? Se espantó.
Y ya no me quiso escuchar, ya, luego vengo, joven, luego vengo, ya nos vemos. Se fue. No pueden entender qué, mi hermano. La palabra de Dios. Yo le quería dar a entender a esa persona que necesita buscar a Cristo, porque también va a morir, o va a ir al infierno, o va a ir con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Luego dice ahí, de manera que se cumple en ellos la profecía de quién, hermano. Fíjate, ya en Isaías estaba profetizado esto. ¿Qué estaba profetizado? De oído oiréis, ¿y qué? Y no entenderéis. Viendo veréis, ¿y qué? Y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos, ¿qué hacen? Oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan. Fíjense, como no van a entender, no se van a convertir. Y yo los, ¿qué dice el Señor? Y yo los sane. Pero ¿cómo nos llama a los que hemos entendido? Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque. ¿Cuántos tienen oídos para oír? Dile que está a tu lado, ¿tú tienes oídos para oír? Pero lo que dice el Espíritu Santo. ¿Cuántos en amén? Si somos bienaventurados, ¿sí te sientes bienaventurado, mi hermano? Miren, Romanos 11:7. Romanos 11:7. Fíjese por qué los judíos no alcanzaron la salvación, hermano, y por qué nosotros sí la alcanzamos. Aquí está bien claro por qué, mi hermano. Romanos 11:7. ¿Por qué nosotros sí y ellos no? ¿Ya lo tienen? ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, ¿qué dice? No lo ha alcanzado. Fíjense, ellos querían salvarse a través de guardar la ley y no la alcanzaron porque es imposible, ¿verdad que es imposible? Pero ¿quiénes alcanzaron la salvación? Pero los escogidos. A ver, ¿quiénes? Pero los escogidos sí lo han alcanzado. Vean, hermano, ninguno de los que Dios ha escogido desde la eternidad, mi hermano, ninguno se va a perder. A ver, ¿quién se va a perder? Yo no sé cuándo vayan a ser llamados, solo Dios sabe el día que los va a llamar, pero de que los va a llamar, los va a llamar. El de la cruz era escogido o no era escogido. Uno era escogido y el otro no era escogido. Y ese ya le quedaban minutos para morir, yo creo, porque ya después de un tiempo les quebraban las piernas para que se muriesen. Y en ese momento el Señor le abrió el entendimiento y pudo ver a Cristo y le dijo: tú eres el Señor, tú eres el Salvador, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Cristo? Hoy mismo estarás conmigo. ¿Cuántos en amén? ¿Por qué? Porque era ¿qué? Escogido, nada más porque era escogido. Y los demás, ¿qué les pasó a los que no son escogidos? Fueron, ¿qué dice ahí? Fueron endurecidos. Mira, si tú ya le predicaste a tu pariente ya años y es terco, necio, y que su religión y que su vicio y que no sé qué, puede ser que no sea qué, no sea escogido, pero a lo mejor ya cuando se esté muriendo, si es escogido, ¿qué va a pasar con él? Se va a arrepentir de corazón y va a venir a Cristo. Por eso tú no te canses de predicarle a tus familiares, a tus conocidos, no te canses de predicarles. A ver, ¿cuántos dicen amén? No te canses, porque si es escogido, tarde o temprano, ¿qué va a pasar con él? Va a creer. Amén. ¿Por qué no creyó el pueblo de Israel? El 8. Como está escrito, ¿qué les dio Dios? Espíritu de ¿qué? De estupor, hermano, de confusión, ojos que no vean y oídos que no ¿qué? Oigan. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de hoy. Solo unos cuantos judíos han creído, porque Dios apartó un remanente, dice ahí ahorita en Romanos, salvados por gracia. Luego dice, y leímos el 10:9, y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos, ¿qué dice? Sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Vaya usted a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Los judíos tropezaron en la piedra de tropiezo, mi hermano. ¿Quién es esa piedra? Jesucristo.
¿Por qué tropezaron ahí, hermano? Porque ya estaban destinados para ello. Ya estaban destinados, vamos a verlo. Primera de Pedro, ¿lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. ¿Qué contiene la escritura? He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es esa principal piedra del ángulo, mi hermano? Diga, Jesucristo. ¿Cómo es esa piedra? Escogida y preciosa, ¿verdad? Y el que creyere en él, en Cristo, ¿qué pasa, mi hermano? No será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿cuántos creen? ¿Qué es Cristo, mi hermano? Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿qué es Cristo? La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser, ¿qué? La cabeza del ángulo. Y para ellos, para los que no creen, ¿qué es Cristo? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué se van a condenar, hermano? Porque no quieren venir a Cristo, no quieren entregarle su vida a Cristo. Porque tropiezan en la palabra, siendo ¿qué, hermano? ¿Qué son? Desobedientes, a lo cual fueron también ¿qué? Destinados. ¿Por qué alguien rechaza a Cristo? Ya está destinado, mi hermano. ¿Por qué Judas se entregó al Señor Jesucristo? Desgraciadamente ya había sido destinado que iba a ser el que iba a traicionar al Señor. Aquí hay gente, hermano, espero que no, pero hay gente que el día que venga Cristo se va a quedar. ¿Por qué? Ya está destinada. Su nombre no fue escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ahorita, a pesar de que lleva tiempo escuchando el evangelio, no se ve un fruto realmente de ser un escogido de Dios. Alguien que ha sido escogido de Dios, hermano, hay fruto en su vida. ¿Qué hay en su vida? Hay fruto, hermano. Él anhela ser como Cristo, anhela ser santo, está creciendo en su vida espiritual, en su comunión con Dios, no se deja de congregar, sirve en la iglesia. Él sabe que fue llamado por Dios, no fue llamado por el pastor, por la vecina, fue llamado por ¿quién, mi hermano? Por Dios. Mire, Hechos 13:44. Hechos 13:44. ¿Quiénes creen cuando se predica el evangelio, hermano? Vamos a verlo. Hechos 13:44. ¿Quiénes son los que creen cuando se predica el evangelio? ¿Lo tiene? Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad. ¿Para qué se juntó toda la ciudad? A ver, ¿cuánto se juntó? Toda la ciudad, ¿verdad? Para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía. Siempre va a haber gente que va a rebatir la palabra de Dios, contradiciendo y ¿qué hacen? Blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas ¿para qué? Para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ¿qué? Oyendo la palabra de Dios. Respóndame, ¿creyeron todos los que estaban oyendo la palabra de Dios? ¿Quiénes creyeron? ¿Tú todavía te desesperas cuando le predicas a alguien y no cree? ¿Todavía te desesperas? Si tú le predicas y no cree, ¿qué está dando a entender en ese momento? Que no es escogido por Dios. O sea, tú no te desesperes. A nosotros nada más nos mandaron a ir y predicar el evangelio. El que crea será salvo y el que no crea será condenado. Yo todavía veo gente, sobre todo las mamás con los hijos o los papás con los hijos, hermano, se enojan, se desesperan con sus hijos porque no quieren creer. Hermano, si por ahí dice un dicho que ni a fuerza ni los zapatos entran, ¿sí lo has oído? ¿Tú crees que si tú obligas a tu hijo a que a fuerza se haga cristiano, se va a hacer cristiano?
Tú predícale el evangelio, dale testimonio, enséñale la palabra de Dios. Y si ya has escogido de Dios, va a venir al Señor. Aunque ahorita esté rebelde, aunque ahorita ande en el mundo, si es escogido de Dios, va a venir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿quiénes van a creer? Todos los que han sido ¿qué? Ordenados para vida eterna. ¿Y quiénes no van a creer? Juan 10:22. ¿Quiénes no van a creer, mi hermano? Los que no son ovejas del Señor. A ver, ¿quiénes no van a creer? Los que no son ovejas. Y aquí sus ovejas son las que Él ya apartó desde la eternidad, mi hermano. Juan 10:22, ¿lo tiene? Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, vean, los judíos van y le hacen una pregunta, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Le dice, si tú eres el Cristo, ¿qué les dicen, hermano? Dínoslo abiertamente, porque ¿qué no creían los judíos, hermano? Que Jesucristo era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, no lo creían, hermano. Y aquí van y le preguntan, si ya tú eres, dínoslo. ¿Qué les dice Jesucristo? Os lo he dicho. ¿Y qué? Y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice Cristo? Ellas dan testimonio de mí, pero ponga atención, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creían los judíos? Porque no sois mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas, dice Cristo. ¿Qué hace alguien que es oveja del Señor, que es un elegido por Dios, un escogido por Dios? ¿Qué hace cuando oye la palabra? Oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. A ver, ¿quién dio las ovejas a Jesucristo? El Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces, cuando tú le prediques a alguien y él se enterque y se ennecie y no quiera creer en Cristo porque no es oveja, al momento por lo menos está mostrando que no es oveja del Señor. Juan 17:9. En este capítulo vemos una oración de Jesús. ¿Por quién cree que oró Jesús, mi hermano? ¿Por quién cree que oró usted, Jesús? Nada más por sus ovejas. Vamos a verlo, Juan 17:9. ¿Lo tiene? Aquí Jesucristo está orando por sus discípulos y por los que habían de creer en Él. Dice, yo ruego ¿por qué? Por ellos. No ruego por el mundo. Esto si lo ve alguien va a decir, no, pues aquí, ¿qué clase de Dios tienes? No ruega por el mundo, sino por quienes ruega el Señor nada más. Por los que me diste. ¿Cuándo se los dio el Señor? Desde la eternidad. ¿Por qué? Porque tuyos son. ¿A cuánto les quedó claro ese texto, mi hermano? ¿Oraba Jesús por todos? No, por sus ovejas. En el 20 vuelve a decir, mas no ruego solamente por estos, dice ahora Cristo, sino también por quienes estaba orando, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Y quiénes eran esos? Sus escogidos, nada más sus escogidos, mi hermano, porque nadie va a venir a Cristo si no le fuese dado ¿de quién? Del Padre, ¿verdad? Mire, hermano, la Biblia está llena de textos donde habla de los escogidos de Dios. Vamos a ver algunos textos. Segunda de Timoteo 2:10. Segunda de Timoteo 2:10. ¿Por qué Pablo, aunque lo apedreaban, lo azotaban, pasaba hambres, por qué él seguía predicando el evangelio? ¿No lo ha leído? Segunda de Timoteo 2:10. ¿Por amor a quién, hermano? ¿A todos? A los escogidos de Dios. Vamos a verlo, segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, ¿qué decía el apóstol Pablo? Todo lo soporto. ¿Por qué lo soportaba, mi hermano? ¿Por amor de qué? De los escogidos, para que ellos también obtengan ¿qué? La salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Cuántos dicen amén? Marcos 13:19. ¿Cuántos saben que va a haber tribulación? ¿Sí sabe que va a haber gran tribulación?
Para los que no sepan, puede ser que nos toque a nosotros, van a perseguir a los cristianos y los van a matar. Y por causa de los escogidos de Dios, esos días van a ser acortados, mi hermano. Marcos 13:19, ¿lo tiene? Porque aquellos días serán de, ¿qué dice? De tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de, ¿qué dice? De los escogidos que, ¿qué? Que Él escogió, acortó aquellos días. Mateo 24:30. Te estoy dando textos donde vemos que habla de los escogidos de Dios, mi hermano. ¿Por quién va a venir el Señor? Por sus escogidos. Mateo 24:30. Mateo 24:30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Cuántos esperan al Señor? Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán, ¿a quiénes van a juntar los ángeles? A sus escogidos, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Sabes cómo le llama el Señor a su pueblo? Primera de Pedro 2:9. ¿Sí lo ha leído? Linaje escogido. ¿Cómo le llama a su pueblo el Señor? Linaje escogido. ¿Qué somos nosotros, mi hermano? Linaje escogido. Vamos a verlo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Qué somos? Linaje, ¿qué? Escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo, ¿qué? Adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos son escogidos, mi hermano? Eres un bienaventurado. ¿Qué somos, hermano? Ya dos citas y nos vamos, mi hermano. Salmo 65:1. ¿Cómo vas a vivir todos los días si realmente entendiste esta doctrina? Agradecido todos los días. Cuando sientas flojera de venir al culto, ¿qué vas a decir? No, yo voy a ir a darle las gracias y la gloria a mi Señor porque Él tuvo misericordia y me escogió para salvación. Salmo 65:1. Ya lo tiene. Ya dos citas y nos vamos. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. 4. Bienaventurado el que tú escogieres. A ver, ¿quién es bienaventurado? El que Él escoja. Y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cuántos ya están siendo saciados por el Señor? Salmo 33:12. Ya cerramos con esta cita, mi hermano. Salmo 33:12. Ya con esta cita cerramos. Salmo 33:12. ¿Lo tiene? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Cuántos tienen a Jehová como su Dios? El pueblo que ¿qué? Que Él escogió como heredad para sí. Vamos a orar. Si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, estás diciendo que a ti no te interesa el que haya muerto Él por tus pecados, el que Él quiera darte vida eterna, tú estás diciendo esto, estás menospreciando el sacrificio de Cristo. Te voy a pedir que cierres tus ojos un minuto. Pregúntate por qué no le quieres entregar tu vida al Señor, por qué no quieres dejar tu pecado, por qué no quieres dejar tu tesoro de esta tierra que se va a quedar cuando mueras. Pregúntate, porque escrito está que la luz ya vino al mundo, pero los hombres amaron más su pecado que a Cristo, y no vienen a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. Padre, yo ruego por los que están aquí y no han creído, Señor, que no sean de aquellos que
que están destinados para condenación, Padre. Yo ruego a tu misericordia, Padre, para que todos los que hemos oído la palabra, Señor, vengamos al arrepentimiento y a una fe verdadera en Cristo, Señor. Y los que hemos creído, mi Señor, vivimos agradecidos, Padre. Todos los días de nuestra vida vivimos humillados, mi Señor, porque nadie se puede jactar delante de tu presencia, Padre, porque no hicimos nada, mi Señor. Tú nos amaste, Padre, de pura gracia. Tú nos amaste de pura gracia, mi Señor. Merecíamos el infierno y tú nos perdonaste, Padre, todos nuestros pecados sin merecerlos, Señor, y castigaste a tu Hijo amado por nosotros, Señor. Tú mostraste tu amor, Padre, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos las gracias, mi Señor, y vivimos todos los días dándote la gloria, Padre, la honra, y viviremos toda la eternidad, mi Señor, agradecidos, humillados delante de tu presencia, Padre, porque tuviste misericordia y nos escogiste para salvación. Tu iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor. Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, a ti. ¿Cuántos somos bienaventurados, mi hermano? ¿Cuántos vivimos realmente agradecidos cada día de que Él ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Dígale así: yo te doy gracias. Gracias, Señor, gracias, mi Señor. Nuevamente, yo te doy gracias. Jesús, sígale, me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Sí, Señor, no sabré agradecerte, no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Sí, Señor, dígale gracias. Yo te doy gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.